Para los que no estaban con nosotros la vez pasada, pues simplemente les anticipo que esta enseñanza la comenzamos hace 3 domingos atrás y por consiguiente la primera parte del día de hoy pues simplemente es un repaso de lo que ya hemos cubierto anteriormente. La intención nuestra, el deseo de nuestro corazón, como dije hace un momento, es que a través de la enseñanza o mientras estudiamos esta porción bíblica, permitamos que el Espíritu Santo de Dios haga la obra transformadora que solamente Él puede hacer en nuestros corazones. En términos prácticos para nosotros, esa obra transformadora que el Espíritu Santo solamente puede hacer en nuestros corazones, lo que provoca lo que resulta es fortaleza para las personas que están débiles. Así que si en el día de hoy usted está con nosotros y se siente débil, nuestra esperanza, nuestra oración es que a través de la exposición de la palabra de Dios, el Espíritu Santo traiga fortaleza a su vida. Si usted está afligido, que usted encuentre consuelo. Si usted está confundido, está un poquito en darkness, como diríamos, pues que usted pueda encontrar claridad mientras nosotros proclamamos la realidad de este Jesucristo glorioso. Si usted está luchando con un pecado en particular en su vida, cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo de Dios viviendo dentro de nosotros, pero cada uno de nosotros, comenzando conmigo, todavía luchamos con los residuos de esa carne, de esa vieja naturaleza, esos elementos de esa vieja naturaleza que todavía no han sido regenerados. Y si alguno de nosotros en el día de hoy viene luchando con un pecado en particular, nuestra oración es que mientras se presenta la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios utilice esa palabra que es como una espada y que pueda cada uno de nosotros recibir poder para poder vencer cualquier pecado que haya en la vida nuestra. Si en medio nuestro hay personas que por razón que sea, en sus relaciones, en su trabajo, en su propia vida, en su ministerio, se sienten agobiados, se sienten cansados y están a punto de tirar la toalla, nuestra esperanza es que por medio de la palabra de Dios reciban ánimo y reciban esperanza para seguir hacia adelante. Y sobre todas las cosas, si en medio nuestro hay alguno que se sienta tímido cuando se trata de testificar en el nombre de Jesucristo, que por medio de la obra transformadora del Espíritu Santo encuentre valor para proclamar a ese Jesucristo resucitado. Amén. All right. Okay. I'm getting too excited. Lo que vimos la vez pasada es lo que Juan está describiendo. Y Juan comienza en el versículo número 9, ahí en sus notas, por favor, por la pantalla, identificándose a sí mismo por medio de la frase: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación. Y sobre ese particular dijimos: ¿qué es lo que podemos nosotros ver con relación a lo que somos y a lo que hacemos? En sus notas dice la iglesia del Señor Jesucristo, lo que somos y lo que hacemos. Ahí Juan inmediatamente se identifica como parte de la familia. Lo primero que escribimos es que somos una familia de hermanos y hermanas. Somos la familia de Dios. La otra cosa que vimos, Juan dice: yo, vuestro hermano y compañero en la tribulación. La segunda cosa que escribimos, hermano José, por favor, es que somos un ejército. Si no lo tiene escrito, escríbalo, por favor. Somos un ejército envuelto en la batalla. Y en esa batalla compartimos los sufrimientos del Señor Jesucristo. Cuando se trata de sufrimiento, particularmente los sufrimientos que se identifica ahí, son los sufrimientos que la iglesia de Jesucristo experimenta cuando son obedientes a la palabra de Dios. Juan no estaba hablando de lo que acontece en la vida nuestra, la aflicción, la adversidad, el sufrimiento que usted y yo experimentamos cuando somos desobedientes al Señor Jesucristo. Y sobre eso no voy a entrar porque la vez pasada profundicé, yo creo que más de lo que hubiese deseado, pero sí sabemos que cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, lo que Dios dice,
las consecuencias en nuestra vida de ese pecado son desastrosas. Y otra vez, porque es importantísimo recordar que esas consecuencias desastrosas, tristes, dolorosas en nuestra vida, que resultan de nosotros desobedecer lo que Dios dice en su palabra, es parte de lo que la palabra llama la disciplina misericordiosa de Dios. Y esa disciplina misericordiosa de Dios que se expresa en nuestro sufrimiento, en esencia, lo que hace es que nos despierta, es que abre nuestros ojos ante lo horroroso, ante lo destructor que es el pecado, con la intención nuevamente de que nosotros salgamos corriendo, que nos apartemos de ese pecado, que nos arrepintamos de nuestro pecado y que descansemos en la gracia de Dios para poder obedecer a nuestro Señor. Así que la teología del día de hoy que sugiere que cuando nos convertimos en cristianos el sufrimiento cesa, dijimos que es totalmente incorrecta, que es todo lo contrario. Cuando usted se convierte al Señor, usted decide, se entrega totalmente a obedecer a Jesucristo, lo más probable es que el sufrimiento aumente. Después de todo, ¿se acuerda que dijimos que cuando Jesucristo se dirige a sus discípulos, les dice: y todo aquel que quiera seguirme, yo lo voy a enviar como una oveja en medio de lobos? Quiere decir que hay sufrimiento envuelto. Que Jesucristo dijo que debido a que ustedes quieren ser mis seguidores, la gente no los va a querer mucho, todo lo contrario. Debido a que ustedes son mis seguidores, la gente lo que va a hacer es que los va a odiar. Seguirme, Cristo dijo, trae consigo el tomar una cruz, que de paso era en aquel entonces un instrumento de dolor y de muerte. Así que el punto nuevamente, Cristo, o Juan mejor dicho, está hablando aquí, ¿verdad?, de sufrir, pero no es sufrir porque somos desobedientes. Sufrir cuando somos obedientes a la palabra de Dios. Y algunos de ustedes preguntaron, pastor, ¿y por qué los cristianos sufren? Dos respuestas dimos. Una es que sufrimos cuando compartimos los sufrimientos de Cristo, o mejor dicho, compartimos los sufrimientos de Cristo cuando representamos a Cristo. Es lo que está en su nota, y lo que me imagino que está aquí en el bosque. Hablamos sobre ese particular, cómo podremos nosotros modelar al mundo un Salvador que sufrió, si toda nuestra vida está bien. En su nota dice: el reino de Dios vino en la forma de un Salvador que sufrió, a suffering servant, diríamos en inglés, y el reino de Dios avanza precisamente por medio de la vida de creyentes que sufren. Gente que cuando pierden su salud, dicen que Jesucristo es mejor que la salud. ¿Amén? Es bueno, es bueno. Como dijimos la vez pasada, gente que cuando pierden a un ser querido, aun cuando el dolor es real, ¿verdad?, dicen que Jesucristo conquistó la muerte. Alabado sea el nombre de Jesucristo. El nombre de Dios, ¿right? Así que la otra cosa que escribimos también aquí es que compartimos en los sufrimientos de Cristo cuando proclamamos a Jesucristo. Y dijimos sobre ese particular que en el país donde nos ha tocado vivir no es necesario, como la mayor parte de las veces, usted no va a ser encarcelado, usted no va a ser ejecutado por eso, pero que en este mundo hay cientos, miles de cristianos que experimentan la cárcel, ser perseguidos, y muchos tienen que pagar por su vida porque son seguidores del Señor Jesucristo. En el caso nuestro, la mayor parte de las veces lo que experimentamos cuando queremos proclamar a Cristo, cuando nosotros decidimos vivir conforme al Evangelio de Cristo, cuando deseamos proclamar a Cristo con nuestras vidas y con nuestro testimonio, la mayor parte de las veces lo que experimentamos es rechazo, uno, y la otra cosa era aislamiento. Hasta ahí llegamos la vez pasada. La tercera cosa que vemos aquí con relación a la iglesia, lo que somos, lo que hacemos, es, número 3, que participamos en el reinado de Jesucristo. Participamos en el reinado de Jesucristo. Versículo 9, Juan dice: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación y en el reino. Compañero en la tribulación y en el reino. La palabra de Dios nos dice que posicionalmente, de la misma forma que posicionalmente somos justificados por nuestra fe, quiere decir que delante de Dios nosotros somos justos,
si no hubiésemos pecado posicionalmente, ¿verdad? Porque de la misma forma la palabra nos dice que posicionalmente en este momento, aun cuando, ¿cuántos han recibido a Cristo como Salvador? Neto, me cierra la puerta. Gracias. Como Salvador, ¿right? ¿Sabe? Si usted ha recibido a Cristo como Salvador, usted ha nacido de nuevo, quiere decir, conforme a lo que la Escritura enseña en Efesios, que usted y yo posicionalmente estamos sentados con Cristo en su reinado celestial. Amén. Eso es lo que dice la Escritura, aunque estamos aquí en este momento, pero posicionalmente eso dice la Escritura. Efesios 2:6 dice justamente con Él, Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar a lo que ya sucedió en el momento de nuestra salvación en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, tiene ahí sus notas ahí escrito donde dice, participamos en el reinado de Cristo. Tiene esas dos citas bíblicas, Efesios 2:6 y Apocalipsis 5:10. Apocalipsis 5:10 lo que dice es esto, que reinaremos con Cristo en el futuro. Dice la Escritura, nos ha hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Posicionalmente, nosotros reinamos en este momento con Cristo y eventualmente en el futuro vamos a reinar con Él en la tierra. Pero la pregunta lógica para cada uno de hacernos es, está chévere todo eso que usted me dice teológico y doctrinalmente, pero ¿en qué consiste eso en el día de hoy? Porque usted dijo que lo que íbamos a estar estudiando tenía mucho que ver con el presente. Usted comenzó diciéndonos, Pastor Edwin, que el libro de Apocalipsis sí habla mucho acerca del futuro, de los últimos días, pero tiene mucho que decir de lo que pasa en nuestra vida en el presente, en el día de hoy. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué implicación tiene que ver en mi vida? Ya me dijo lo del sufrimiento, que vamos a sufrir mientras más yo me comprometa con Cristo, mientras más me entregue a Él, voy a ser como dice Juan, yo soy compañero con ustedes, yo también. ¿Qué están sufriendo? Iglesia de Esmirna, iglesia de Tiatira, iglesia de la Odisea, todos ustedes están sufriendo. Y Juan cuando escribe, yo también, yo soy compañero de ustedes en el sufrimiento. Y nosotros en el día de hoy, si decidimos hacer la voluntad de Dios, también vamos a sufrir. Amén. Y algunos de nosotros ya lo hemos experimentado. Y algunos de nosotros después del domingo volvimos a experimentarlo otra vez en la casa, en el trabajo, por medio del rechazo que hemos recibido, por medio del aislamiento que hemos recibido. Pero ¿cómo aplica la cuestión esta de que también reinamos, participamos en el reinado de Jesucristo? La vez pasada identificamos una de las cosas. Una de las cosas que dijimos aquí es que nos mantenemos confiados en medio del sufrimiento. Y leímos la vez pasada leímos Romanos capítulo 8, que fue la forma que concluimos la enseñanza, capítulo 8, versículos del 28. Sabemos que todas las cosas trabajan para bien para los que aman a Dios, los que son llamados conforme a su propósito. Entonces ese número que dijimos, el que Él desconoció, los predestinó, los glorificó. Y ¿qué podemos decir si el que no escatimó a su Hijo, sino que lo dio por nosotros, cuanto más ahora que somos sus hijos, nos dará con todas las cosas? Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Que no hay absolutamente nada, ni lo eterno, ni lo pasado, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué estamos confiados? Estamos confiados precisamente por todo ese número de... Pablo decía lo siguiente, en Filipenses capítulo 1, versículo 21, Pablo decía, porque para mí, está confiado, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En 2 Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18, están ahí en sus notas, ¿verdad? Pero los pasajes no los tiene escritos. Dice, Pablo, hablando del sufrimiento, hablando de tribulación, Pablo dice, pero esta leve tribulación momentánea, y si usted lee lo que Pablo llama leve tribulación momentánea, pues es simplemente cosas que usted y yo ni queremos ni mirar, ¿sabe? Para él es leve tribulación momentánea.
Pablo dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por eso nos mantenemos confiados en medio del sufrimiento. Pablo dice, y no mirando las cosas que se ven, las cosas que se ven es lo que Pablo llama leve tribulación momentánea. No mirando las cosas que se ven. ¿Por qué? Porque las cosas que no, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven, las que se ven son temporales. Pero las cosas que no se ven son eternas. Así que, ¿en qué consiste nuevamente el que participemos en el reinado de Cristo? Consiste en que nos mantenemos confiados en medio del sufrimiento. Y ahora puedo bajar la velocidad, porque ya eso fue lo que cubrimos la vez pasada, ¿verdad? Okay. Ahora no lo hemos cubierto. La segunda cosa es que experimentamos victoria sobre el pecado. La palabra dice que ya, que está en Cristo, ya no es esclavo del pecado, porque ahora, antes éramos hijos del enemigo y ahora somos hijos de Dios. Romanos capítulo 6, versículos 17 al 18 dice, pero gracias a Dios, Pablo hablando, o el Espíritu Santo por medio de Pablo, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, eso quiere decir pasado, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron. Versículo 18, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. ¿Qué consiste esto, pastor, de que participamos en el reinado de Cristo? Consiste en que no solamente nos mantenemos confiados en medio del sufrimiento. Por eso es porque le dije que algunos de nosotros que estamos a punto de tirar la toalla, dándonos por vencidos, a través de la enseñanza, la esperanza, la oración, es que encuentre consuelo y aliento para seguir para adelante. Y una de las razones es porque podemos mantenernos confiados en medio del sufrimiento. Podemos hacer, definitivamente, si cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Dios nos dio lo más difícil que se puede pedir, que es a su propio Hijo, cuanto más, dice la Escritura, con Él, con Cristo, nos dará todas las cosas que nosotros necesitemos. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, podemos estar confiados en medio del sufrimiento, pero también sabemos que vamos a experimentar victoria sobre el pecado. How do you know that? Pasaje bíblico que todo el mundo me ha escuchado decir a mi esposa desde que nos conocemos en el contexto de la iglesia. Escríbalo por ahí en algún lugar, por favor, que no está. Escríbalo todo el mundo, por favor. Write it down. Voy a muchas veces lo escribo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Es el pasaje bíblico que, si hay un pasaje bíblico que el creyente necesita tener memorizado en su Biblia, en su vida, mejor dicho, en su mente, es ese pasaje bíblico. ¿Por qué razón? Porque esto es lo que dice. ¿Sí? Sabemos que todas las cosas trabajan para bien, para lo que aman a Dios. Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Right? Okay. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Búscalo en su Biblia, por favor. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. ¿Por qué? ¿Por qué? Right? Estamos diciendo que en qué consiste el que participamos en el reinado de Cristo. Consiste, entre otras cosas, en que experimentamos victoria sobre el pecado. Experimentamos victoria. Tenemos victoria sobre el pecado. We do have victory over sin. Pues, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, la Biblia dice que no nos ha sobrevenido ninguna prueba, que no sea pero que es que fiel es Dios, que no nos va a dejar ser probado más de lo que podamos, sino que va a ser aleluya, juntamente con la prueba nos va a dar la salida para que podamos tener la victoria. Amén. Right. ¿En qué consiste eso? De que nosotros reinamos con Cristo. Nos mantenemos confiados. Sufrimiento, pero estoy confiado en Cristo. Experimentamos victoria sobre el pecado. No solamente eso, otra tercera cosa, sino que conducimos a otros a la salvación. Conducimos a otros a la salvación. Busquen en su Biblia, 2 Corintios, capítulo
capítulo 5, versículos 17 al 20. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 17 al 20, por favor. Búsquelo rapidito, por favor. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos del 17 al 20. Dice la Escritura, de modo que si alguno está, ¿en dónde? Cristo. Ayúdame, por favor. Si alguno está, ¿dónde? En Cristo. Un poquito más fuerte. Si alguno está en Cristo. Yeah, en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas, ¿qué pasa? Ayúdame, por favor. Las cosas viejas pasaron. Algunas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y todo esto es el resultado de nuestra fuerza de voluntad y de nuestro esfuerzo y de todo lo que nosotros hagamos. No. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. No solamente eso, escuchen, bien importante, y nos dio el ministerio de la ¿qué? Reconciliación. Versículo 19 nos define un poquito lo que es. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, escucha, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, repita todo el mundo, ¿somos qué? ¿Somos qué? Embajadores. Somos representantes del reino. ¿En qué consiste esto de que participamos en el reinado de Cristo? Compartimos la salvación con otros porque somos embajadores del reino. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo que hagan ¿qué? Reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. La única forma de poder reconciliarse con Dios es aceptando el plan de reconciliación de Dios. Una de dos cosas: o yo quiero reconciliarme con Dios conforme al plan de reconciliación que yo tengo, o simplemente me someto, acepto el plan de reconciliación de Dios. El plan de reconciliación de Dios es una persona que se llama Jesucristo. No hay forma, no hay otro medio de poder reconciliarse con Dios. No hay una iglesia tendría que tener su paso. Si tú te piensas reconciliar con Dios a través de esta iglesia, you're wrong. No, o cualquier otra iglesia. La única forma de reconciliarse con Dios es aceptando lo que Dios ya ha determinado. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre a menos que sea a través de ¿quién? Del mismo. Así que Dios, nosotros reinamos nuevamente con Cristo en el sentido de que conducimos a otros a la salvación como embajadores de Cristo que nosotros somos. La otra cosa que pusimos aquí es que participamos en el reinado de Cristo porque perseveramos en el poder de Dios. Perseveramos, nos mantenemos firmes, seguimos para adelante en el poder de Dios. Pablo decía lo siguiente, Filipenses 1:6, estando, Pablo dice, persuadido, que quiere decir totalmente convencido de esto. ¿De qué, Pablo? De que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la buena obra fue el Dios de la gloria. Amén. ¿Qué fue lo que el miércoles pasado hablamos en el programa de discipulado? De que, pues, Cristo dijo, nadie puede venir a mí a menos que papá lo traiga. Amén. Right, y ese traer de papá es la obra. El que comienza esa obra es el que nos salva, es el que nos santifica y es el que eventualmente nos va a glorificar. Nos da a nosotros lo que tú y yo necesitamos para perseverar. La palabra de Dios nos habla de perseverancia, de perseverar. El que está en Cristo, el que ha sido bautizado con el Espíritu Santo de Dios, el que ha nacido de nuevo, ese persevera, porque el Espíritu Santo de Dios le da el poder. El que comienza la obra, el Espíritu Santo de Dios, la va a perfeccionar. Así que la realidad es que, en cierta forma,
Vivimos en un periodo de tiempo un poco extraño, ¿verdad? Porque al mismo tiempo estamos experimentando sufrimiento, estamos experimentando persecución, estamos experimentando rechazo, estamos experimentando aislamiento por nuestra fe en el Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo la Escritura nos dice que pertenecemos a otro mundo donde en este momento estamos reinando con Cristo. De paso, un mundo que un día Jesucristo va a regresar para establecer para siempre. ¿Cuántos lo alaban? Gloria al nombre del Señor. That's what Scripture says. Así que Juan, entre las cosas que nos dice aquí, este libro está escrito, esta carta está escrita. De paso, acuérdense, no se olvide por favor, que cuando este libro llegó originalmente a su destinatario, la iglesia esa primitiva, desde el comienzo de la era cristiana, cuando el libro le llegaba a las iglesias, se leía, como decía en mi país, de una sentada, ¿sabes? No eran estudios minuciosos, detallados, de cuántos símbolos y cuánta cosa, sino que se leía completamente, porque aquella gente tenía una comprensión bien clara de cada una de estas cosas que en el día de hoy a muchos de nosotros nos toman siglos y siglos de poder entender. Entienda el simbolismo, los tipos y las ilustraciones que la Escritura enseña. Así que este libro está escrito para alentarnos a perseverar pacientemente hasta que ese día llegue. ¿Cuál día en que verdaderamente Cristo venga a reinar en este mundo? Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Si no me ha entendido, pues quiero decir esto. Es que este libro Dios no nos lo dio, no se lo dio a la iglesia para inspirar novelas o una serie de novelas como aquella que se llamaba Left Behind, remember that? Que se vendieron millones y millones de copias y it was not given for that. No fue dado tampoco para que pastores o pseudopastores o pseudomaestros la utilizaran para establecer teorías en cuanto al final de los tiempos, como sucede en el día de hoy tampoco. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribió Apocalipsis para recordarle a la iglesia de aquel tiempo y para recordarle a la iglesia de este tiempo también, escucha, que estamos en batalla contra el pecado y el sufrimiento. We are. Una guerra cósmica, esa es la Escritura. La Escritura dice, busquen, si quieren, en Efesios capítulo 6, tienen que buscarlo, nos dice claramente que aún en este momento hay una guerra cósmica entre Dios y el enemigo. Y lo que la Escritura nos dice es que Juan escribe esto para recordarnos que esa batalla no va a ser fácil, pero que debemos seguir perseverando a pesar del sufrimiento, a pesar del rechazo, a pesar del aislamiento, right? Que debemos mantenernos perseverando hasta que el Rey de Reyes regrese. La pregunta entonces es, ¿cómo podemos perseverar? La respuesta a eso es mediante el poder de lo que en sus notas está escrito como el Jesucristo indescriptible. Mediante el poder del Jesucristo indescriptible. Fíjense en Apocalipsis capítulo 1, versículos del 10 al 12. Right? No. Tiene mucho sentido. Quizás en este momento yo dice, ¿why is eso indescriptible? ¿Por qué se le puso eso? We're going to see why. Y lo importante, lo significativo que esto es para nosotros. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 10 al 12, dice la Escritura lo siguiente. Dice, estando yo en el Espíritu, en el día del Señor, oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía, ¿qué decía? Sígalo. That's good rehearsal. Una buena práctica, right? Vamos a leerlo todo el mundo, ¿ok? That's it. Right there. Estando yo en el Espíritu, en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe
escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro. ¿Vale? Ahora, ¿por qué decir que este es un Jesucristo indescriptible? Obviamente la palabra indescriptible quiere decir que no se puede escribir. A ver, difícil de escribir. En una alabanza que la iglesia brasileña tiene mucho tiempo, se llama Incomparable. ¿Vale? La comunidad son incomparables. ¿Sabes? Jesucristo es incomparable, pero Jesucristo también es indescriptible. ¿Por qué usa la palabra indescriptible? Simplemente porque si usted y yo consideramos la tarea, escucha por favor, sintonízate, la tarea que Dios le asigna a Juan en el versículo 11. En el versículo 11, fíjense, miren el versículo 11, ¿qué es lo que dice? Una voz que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. ¿Qué es lo que dice después? No, just that part. Escribe en un libro lo que ves. Escribe en un libro lo que ves. ¿Por qué decir que la palabra indescriptible? Pues porque la tarea de Juan consistía en escribir en un libro lo que leía. Now, y si usted considera eso, se da cuenta que esa encomienda que se le da a Juan para hacer no es nada de fácil. No le dice, escribe en un libro que estás escuchando. Se escribe en un libro lo que ves. Una cosa es escribir lo que tú y yo escuchamos, pero poner en palabras, escucha por favor que es importante, las maravillas que nuestros ojos ven es otra cosa. ¿Sí o no? Le he hablado otras veces en particular, pero en una ocasión, mientras íbamos en un viaje, avión para India, pues a mitad del viaje, cuando estamos llegando, la cuestión fue que oímos por el system que decía, si quiere mirar por la ventana ahora, mire, porque estamos pasando por encima de las Himalayas. Los Himalayas. ¿Saben lo que es un monte Himalayas? Y cuando miramos, o sea, yo estaba por el medio y salí corriendo para ver, ¿sabes? Usted me dice, escribe lo que ves, aquí, describe, es una cosa indescriptible. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad también, hace un tiempo atrás, de estar en los Andes. Y cuando íbamos subiendo, pues, pero una vez empezamos a llegar para allá arriba, empezamos a mirar para todos lados, empezamos a mirar hacia abajo. ¿No te acuerdas? Estábamos arriba y empezamos a mirar hacia abajo. Y ¿qué es esto? Si me hubiesen preguntado, escribe lo que ves, definitivamente hubiese sido muy difícil. Compartía al esposo de Patricia ayer que uno de los pasajes más bonitos que yo he visto en toda mi vida es la carretera entre Cali y un pueblo que se llama Buenaventura, en Colombia. Now that's beautiful. That's una cosa pero increíblemente preciosa. Right? A los puertorriqueños que han tenido la oportunidad de ir al Yunque, that's beautiful as well. Right? Okay. Si usted ha ido a Costa Rica y lo ha llevado al volcán Poas. Si algún de ustedes ha visto el volcán Poas, sabe lo que estoy diciendo. Escribe lo que tú ves al volcán Poas. No puede, primero hay que esperar como 4 horas en lo que se le cierra la boca a uno, porque uno cuando ve aquello se queda, ¿cómo es posible que eso, una cosa tan preciosa, exista? El punto que quiero decir es lo siguiente, es que la magnitud de la tarea que le es asignada a Juan es inmensa. Muy difícil de describir con palabras. Las cosas maravillosas, las cosas indescriptibles, las cosas incomparables que él ve.
Dice la Escritura que dice, y me volví, miren lo que dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Obviamente, cuando yo leí eso, dice, ver una voz, me di cuenta claramente que no era ver la voz, sino ver la voz. ¿De dónde provenía esa voz? ¿Vale? Eso es lo que es. Me volví para ver la voz que me hablaba. Me volví para ver quién es que me está hablando. Y lo que vemos en esta porción bíblica es precisamente lo que él ve. Juan trata, escucha que es importante, en la mejor forma que él puede de describir lo que está viendo. Dice, escribe lo que ves. Y by the way, lo que ves es al Salvador de tu alma. Amén. Lo que ve, dice la Escritura, es el Señor de tu vida. A ese Jesucristo. Y lo que Él ve es una cosa que definitivamente es indescriptible. No se puede describir. Entonces, hace un momento le dije y le repasé lo que ya hemos dicho ya anteriormente. Uno de los problemas que existe cuando se estudia el libro de Apocalipsis es que la mayor parte de las personas, con su mejor intención, la mayor parte de los casos, lo que hacen es sumergirse en cada una de estas descripciones, de estos símbolos, de estas ilustraciones, de estas imágenes que hay ahí, ¿verdad? ¿Sabe? Muchas veces lo que sucede es que somos víctimas de nuestra curiosidad y empezamos a profundizar. Simplemente, como vamos a ver en este momento, ¿sabe? Cuando todas estas cosas que se hablan acerca de Jesucristo, simplemente lo que quieren hacer es dejarnos a nosotros ver en la mejor forma que Juan puede quién es este Jesucristo, describirnos quién es este Jesucristo. Y cada uno de estos simbolismos simplemente lo que nos habla a nosotros es de ese Jesucristo. Dice la Escritura que lo primero que sucede, escriba esto por favor, es que cuando Él se vuelve para ver la voz del que hablaba conmigo, el versículo 13 dice, y en medio de los 7 candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Escriba esto, por favor. Jesucristo es un hombre. Jesucristo es un hombre importante, recomendable, esencial, diría yo, para cada uno de nosotros entender, por favor, qué es lo que está pasando desde la perspectiva de Juan, desde la perspectiva del apóstol Juan, por favor, entienda. By the way, yo conocí al Señor en 1984. Comencé a estudiar en el seminario en el 87, me gradué en el 91, desde el 92 estoy sirviéndole al Señor como pastor y misionero, y durante todo este tiempo, nunca hasta este momento, he tenido la determinación de enseñar el libro de Apocalipsis. Esta es la primera vez en todo el tiempo que yo llevo como siervo de Dios, maestro de la Escritura, que me he envuelto, que he tenido la persuasión de Dios para enseñar este libro, ¿sabes? Así que para mí es una aventura nueva, o sea, no estoy enseñando cosas que yo había enseñado en el pasado, simplemente cosas como que Dios me está, pues revelando es una buena palabra, porque revelando es una cosa que no existía, es una cosa simplemente que está ahí, que tú lo veías anteriormente, pero que ahora la ves. No es nada nuevo, ¿sabes? Es algo que está ahí, ¿sabes? Simplemente que ahora lo puedo entender. Por ejemplo, cuando vemos esto, ¿verdad? Y dice la Escritura, y en medio de los 7 candelabros, Juan dice, vi a uno que era semejante al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es un título que de los muchos que se le otorga a nuestro Señor Jesucristo, y el énfasis siempre es en la humanidad del Señor Jesucristo. Vi a uno, dice la Escritura, semejante al Hijo del Hombre. Y lo que es importante para nosotros es entender lo que está pasando desde la perspectiva de Juan. Escucha esto. Juan, usted sabe que pasó 3 años de su vida con el Señor Jesucristo. Diariamente con Cristo. Comía con Cristo, hablaba con Cristo, caminaban juntos. Dice la Escritura que luego de 3 años de él estar constantemente con el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que Juan ve? Lo primero que ve después de esos 3 años es a Cristo brutalmente crucificado. Amén. Después de eso dice la Escritura que Juan tiene el privilegio, como la mayor parte de los discípulos, de volver a ver a ese Jesucristo 3 días después de ser crucificado y sepultado, resucitado entre los muertos. Amén. Dice la Escritura también, escucha,
escucha por favor, dice la Escritura también que inmediatamente a eso pasaron unos cuantos días y en Hechos capítulo 1 nos dice que Juan estaba también presente cuando eventualmente Jesucristo ascendió a las mansiones celestiales. ¿Y cuál es el punto? El punto es que Juan ahora vuelve a ver a su amigo, a su Salvador, al Rey de Reyes, pero no lo ve cubierto. Esto es lo que es, por eso es que es indescriptible, ¿sabes? No lo ve, ¿sabes? Cubierto con toda la humillación que Cristo experimentó, la crucifixión y con todas las cosas que pasó. No, ahora lo ve nuevamente, pero ahora lo ve de una forma distinta, celestialmente exaltado. Me pasó por la mente, genio, que y cuando Juan está así, y de momento escuché una voz y me pasó por la mente y dice, ¿habrá Juan podido reconocer la voz de Jesucristo? O sea, cuando uno pasa mucho tiempo con alguien, this is just pura especulación de mi parte, eso aparte, ¿verdad? Pero ese pensamiento me pasó por la mente, que si él pudo, quién sabe si quizás hasta reconoció la voz del Señor, pero el punto es que cuando se da vuelta, ahora no ve a ese Jesucristo, el que crucificado, el que se despojó, bendito sea el nombre de Jesucristo, el que se despojó a sí mismo, el que no tomó el ser Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que se hizo hombre y siervo y murió en la cruz. No es ese. Ahora el que ve es el que Pablo describe y Dios le dio un nombre que está por encima de todo nombre. La Escritura. Eso es lo que primero Juan nos dice. Le dice, escribe lo que ves. Y bueno, lo primero que ve es vi que Jesucristo es hombre. La segunda cosa que podemos decir es que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Repita lo mismo, Jesucristo es Dios. Otra vez, Jesucristo es Dios. Más fuerte, Jesucristo es Dios. Yes, indeed. Es un asunto que debe estar en tu mente como creyente, como seguidor de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Mi Salvador no solamente era un hombre, pero que es Dios. Eso que tantas veces hemos enfatizado, por lo cual luchamos. Eso es lo que hay cosas, ¿sabes? Cosas ¿cómo se dice? En las cosas esenciales tenemos que tener unidad, ¿vale? ¿Sabes? En las lo que no es esenciales, pues tenemos que tener tolerancia. En todas las cosas tenemos que tener amor. Pero en las esenciales, unidad. Esa es una de ellas. Jesucristo es Dios. Ya en humano. Las próximas semanas, los próximos meses. ¿No? Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Donde yo quiera que vaya, si me presente la oportunidad de hablar de Jesucristo, el Jesucristo que yo voy a presentar es Dios hecho hombre. Amén. Right? No un ser creado, sino Dios hecho hombre. Por el nombre del Señor. Versículo 17 y 18. Mira ahí todo el mundo, por favor. Versículo 17 y 18. Dice, versículo 17 y 18 dice, y yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Todo el mundo lo ve? En su Biblia, por favor, o en su bosquejo, como usted quiera. Versículos 17 y 18. Yo soy el primero y el último. Y el punto es que a través de esta visión que Juan nos está describiendo en el libro de Apocalipsis, vemos una conexión constante. Vemos esa conexión entre Jesucristo Hijo y Dios Padre. Versículo 11 también. Versículo 11 dice, Jesucristo refiriéndose a sí mismo. Jesucristo dice, se refiere a sí mismo como el Alfa y el Omega. El primero y el último. Soy el alfa, el omega, el primero y el último. ¿Y cuál es el asunto con eso, pastor? El asunto es que esa cuestión de alfa y omega y primero y último es una descripción que bíblicamente le corresponde solamente a Dios. Dele para atrás en su Biblia, por favor. Isaías 41. Voy a esperar que todo el mundo busque para atrás, lo más rápido que pueda. Isaías 41. Isaías 41:4, rapidito. Hablando acerca de la creación, ¿verdad? Dios de la creación. Isaías 41:4 dice, hablando de la creación nuevamente,
¿Y quién hizo y realizó esto, esta creación, todas estas cosas? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Contesta, yo, Jehová, soy ¿qué? El primero, y yo mismo seré con los últimos. Un poquito más adelante, Isaías 44:6. 44:6. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su rey, ¿su qué? ¿Y quién es que dice eso? Jehová, Jehová, Yahweh, Jehová, Rey de Israel, y su Redentor. Si el Redentor debe estar Redeemer, con letra mayúscula. Jehová de los ejércitos, el Lord of Hosts en inglés diríamos. Yo soy ¿qué? Yo soy el primero y yo soy el último. Y fuera de mí ¿qué? No hay Dios. Now that's, you see it? ¿Sabe? Jesucristo es Dios. Amén. Si no es suficiente, busque para el Nuevo Testamento, por favor. Aquí es donde la cosa se pone más chévere. What tiene que ver todo esto? Tiene mucho que ver, ¿ok? Dice, tiene mucho, pero que mucho, pero que mucho que ver. ¿Qué es lo que tiene que ver esto conmigo, pastor? Lo siguiente, tiene que ver conmigo porque muchos de nosotros estamos débiles, ¿right? ¿Sí o no? Y a través de este Jesucristo indestructible, vamos a nosotros encontrar fortaleza. Right? Muchos de nosotros estamos afligidos, ¿sí o no? Sí, right, porque las cosas no han salido y los golpes que hemos recibido, y este Jesucristo indescriptible es nuestra fortaleza. Es hombre y es Dios, amén. Estamos a punto de tirar la toalla, pero este Jesucristo indescriptible es la fuente de ánimo y de esperanza, y luchando con el pecado en nuestra vida, y que no puedo y vuelvo, pero este Jesucristo es poder de Dios y es Dios, amén. That's what I'm trying to communicate. En Juan capítulo 1, por favor, versículos del 1 al 3, escuchen, dice la Escritura, en el principio era que el verbo, right? Mire, es pasaje importantísimo para los que son miembros de la iglesia por mucho tiempo. Dice, pastor, pero si yo me lo sé de memoria, pero escucha por favor, permite, otra vez, hazte la pregunta, ¿qué Dios quiere enseñarme en el día de hoy? ¿Qué Dios quiere que yo valorice en el día de hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo desee en el día de hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga a través de lo que me está enseñando en el día de hoy? Aún a través de este pasaje bíblico que he escuchado tantas y tantas veces. En el principio era el verbo, y el verbo, letra mayúscula, mejor dicho, estaba con Dios, y el verbo era ¿qué? Dios. Escucha ahora. Este estaba en el principio con Dios, en el comienzo de la creación. Estaban ahí, juntos. Todas las cosas por medio de Él, del verbo, fueron hechas. Y sin Él, sin el verbo, Cristo Jesús, nada de lo que hay ha sido hecho, fue hecho. Versículo 14 más abajo dice, y el verbo, que era Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia, lleno de verdad, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre. El punto es que Juan está describiendo aquí, en Juan, en su Evangelio, y también en el pasaje que estamos estudiando en el día de hoy, describe a Jesucristo con palabras que le corresponden solamente a Dios. Otra cosa que vemos aquí es que Jesucristo es el sumo sacerdote final. Cuando usted ve eso, escuche lo que dice la Escritura. Versículo 13 dice, y en medio de los 7 candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, right? Vestido de una ropa, subraya ese si quiere, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Puede ver usted que dice el sumo sacerdote en la descripción esta que está aquí de la ropa que le llegaba hasta los pies, porque esa descripción es la misma descripción que se da en el Antiguo Testamento en muchísimas ocasiones como la vestimenta del sumo sacerdote.
Para algunos de ustedes, sumo sacerdote está claro, pero para otros, gusta sumo sacerdote. ¿Y qué importante tiene para mí esto del sumo sacerdote? Gracias por preguntar. Sumo sacerdote era la persona, escucha, importante, que entraba en el lugar santísimo para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. El Escritura nos dice que Jesucristo es el sumo sacerdote final. Ya no hay más ningún otro sumo sacerdote. Ya los sumos sacerdotes se acabaron. Sumo sacerdote final que ha entrado en la presencia de Dios Padre para ofrecer sacrificio completo y final por los pecados del mundo. De una vez por todas, ya no hay más necesidad de sumo. Esto es lo que uno está viendo. O sea, me volví y vi. Y lo que vi es uno que se lanza al Hijo del Hombre. Y que no solamente eso, sino que decía: yo soy el Alfa y el Omega. Y Dios es el Alfa y el Omega. Tenía ahí una cosa en el pecho y con las ropas, y esos son los sumos sacerdotes. Somos sacerdotes finales. Ahora, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Que me está haciendo aplicación de una cosa, tiene que ver con sufrimiento, otra cosa, con esta otra. ¿Qué tiene que ver conmigo el hecho de que Jesucristo sea el sumo sacerdote final? Bien importante, bien importante. En medio de mi sufrimiento, en medio del rechazo que estoy experimentando, en medio del aislamiento, en medio de toda esta cuestión que me están batallas constantes que tengo a mi alrededor, ¿qué tiene que ver eso que sea mi sacerdote final? Hay una palabra, escríbela por algún lugar por ahí cerca para usted. La palabra es intercesión. Intercesión. Intersection. Someone intercede, intercesión. Eso lo que quiere decir es actuar en favor de alguien o en favor de algo. Actuar en favor de alguien o en favor de algo. That's how important it is. Right? La Escritura nos dice que Dios intercede en favor, aunque usted no lo crea, de pecadores. Escríbalo por ahí en un lugar y después lo chequea en su casa. Isaías 53:12. Isaías 53:12, hablando de Jesucristo, un pasaje profético de ese Jesucristo que iba a venir, dice: por cuanto derramó su vida hasta la muerte, Cristo, y fue contado con los pecadores, Cristo, habiendo él llevado el pecado de muchos, Cristo, en la cruz del Calvario, y escucha ahora, y habiendo hecho intercesión por los transgresores, por los pecadores. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Tiene mucho que ver. Cristo intercede, ¿sabes? La Biblia dice que si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. La palabra de Dios dice que nadie podrá pararse algún día delante de Dios y decir: hey, tú nunca me diste un break a mí, tú nunca te revelaste a mi vida. Dios intercede por los pecadores, pero la Escritura también nos dice que ese Cristo intercede por nosotros los cristianos, intercede en favor nuestro, actúa en favor nuestro, habla en favor de Edwin, habla en favor de Alice, habla en favor de Nicole. ¿Cuántos lo alaban? Eso y todo, habla en favor de esta, ¿sabes? Pero yo tengo que decir que cuando yo le hablo, o cuando yo traigo mi ofrenda, o cuando yo traigo mi tiempo, o cuando yo sigo aquí, él intercede. No, él intercede por nosotros. Me lo merezca o no me lo merezca. Romanos 8:34 dice: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Escucha, el que está además a la diestra de Dios, y nosotros estamos reinando con Él. Gloria al nombre del Señor. Esa es la Escritura. El que también intercede por vosotros. Él intercede por vosotros. Pero doctor, no intercede por mí. Cuando yo le digo, intercede por mí, ahora con papá. No. Él constantemente está intercediendo por nosotros. Gloria al nombre del Señor. No solamente eso, sino que cuando estamos débiles, ¿cuántos se sienten débiles el día de hoy? No físicamente, en algún área de tu vida, you feel weak. Can I see your hand? Escucha. Ese Cristo, que tiene que ver que sea su sumo sacerdote final, va a interceder por ti. Particularmente cuando tú estás débil. ¿Sabes? You don't have to say,
Por favor, intercede por mí porque estoy débil. He does it ahead of time. Lucas capítulo 22, versículo 32. Después que Pedro había dicho, toda esta gente son de embuste, yo soy de verdad. Todo esto lo que hacen es lip service to you. Ellos dicen que te aman y que son fieles a ti, pero no le creas. Yo sí. ¿Right? Todos estos te van a negar a ti, pero yo no. ¿Right? Yo sé quién tú eres. Yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Right? Remember those, si estoy parafraseando, todo era un montón de cosas que Pedro dijo acerca de Jesucristo. Sin embargo, todos sabemos que Cristo le dijo, chicos, tengo que decirte la verdad, pero antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. ¿Vale? No. Será Juan y Mateo, pero yo. En Lucas 22, 32, lo que vemos ahí es Cristo consciente de eso, ¿verdad? Y le dice, Simón Pedro, yo he rogado por ti. ¿Todo el mundo lo está viendo? Ese es el paso, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. No solamente Él intercede por los cristianos, pero también intercede por los cristianos que están débiles. Él sabe, por eso es que le alabamos, por eso es que le cantamos, por eso es que decimos al único que es digno de recibir la gloria y la honra. Él es mi sumo sacerdote final. Él intercede por mí. Él, cuando yo vengo con mis peticiones baratas, esas que yo le presento a Él es, papá, no le hagas caso porque he don't know what he's talking about. En el nombre del Señor. Sumo sacerdote. Busque todo el mundo, por favor, en Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 16. Hebreos 4, versículos 14 y 16. Ahí nos habla acerca de la realidad que tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Porque es significativo para nuestra vida. ¿Qué debemos de hacer constantemente en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento, en medio del rechazo, en medio del aislamiento, en medio de este montón de cosas que vienen a la vida nuestra? Escucha, por favor, cuando tú y yo decidimos entregarnos a Cristo y hacer la voluntad de Cristo, el resultado no es que todo el mundo va a estar contento contigo. El resultado no es que tus familiares van a estar contentos contigo. El resultado no es que tu esposa va a decir, ay, qué chévere, mi esposo finalmente ahora quiere vivir conforme a la voluntad de Dios. El resultado no es que tu esposo va a decir, gracias Padre por darme una mujer que te ama a ti, que quiere hacer tu voluntad por encima de todas las cosas. El resultado, la mayor parte de las veces, no es eso, es todo lo contrario. Y el resultado es rechazo, el resultado es aislamiento que hablamos la vez pasada. So what I do, pues, ¿sabes? Cobra ánimo. ¿Por qué razón? Porque tienes un sumo sacerdote. ¿Ven? Un sumo sacerdote que está intercediendo por ti. Pero que no sabe lo que estoy pasando. No sabe lo que está pasando. Just listen to it. Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Hijo de Dios, ante ese hecho, que, repita conmigo, yo tengo un sumo sacerdote. Jesús, el Hijo de Dios, es mi sumo sacerdote. Teniendo ese sumo sacerdote, retengamos nuestra profesión, nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No es lo que tenemos, sino que tenemos uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin que. Y por lo tanto, como tengo uno que fue tentado en todas las formas semejanzas sin pecado, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora escucha, por favor, hay una versión que me encontré el otro día, que esa versión de una traducción actual, that's the way it comes cuando tú la miras, de este pasaje bíblico, pero escucha qué cosa linda. Mira lo que dice: Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro gran sumo sacerdote que ha subido al cielo. Por eso
debemos seguir confiando en Él. El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó. Por eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y porque nos ama. ¿Cuánto lo oramos? Ora el nombre del Señor. Haz el Dios que le servimos. ¿Qué hora es? ¿No? Ahora, pues entonces, just one more thing. Jesucristo es infinitamente anciano y sabio. Y tiene que ver eso conmigo, que sea infinitamente anciano y sabio. Versículo 14 dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. El punto es este. La frase esa, blancos como blanca lana, como nieve, es una imagen, escucha, deliberada acerca de la edad de Jesucristo. No es su apariencia. ¿Sabes? Lo que pensamos es, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. Y lo que el enfoque usualmente es en la apariencia. Pues Dios tiene el pelo blanco, blanca lana. Pues no, el énfasis no es eso. El énfasis es en la edad. El énfasis es una descripción que Dios nos da acerca de el libro de Daniel. No tiene tiempo para buscarlo, pero escríbalo por ahí en un lugar. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 nos da una descripción de lo que la Escritura llama el anciano de días. Escucha lo que dice. Daniel 7, versículos 9 y 13. Escríbalo por ahí para que después en su casa usted lo lea sin culpa. Debe hacerlo porque le va a llenar de mucho ánimo. Versículo 9 del capítulo 7 de Daniel dice que estuve mirando una visión profética que se le da a Daniel de lo que iba a acontecer en lo que se conoce tradicionalmente como el milenio. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días, título de Dios. Su vestido era blanco como la nieve, lo que Juan está diciendo. El pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, fuego ardiente, las ruedas de sí mismo. Versículo 13 dice, miraba yo en la visión en la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, vino hasta el anciano de día y lo hicieron acercarse delante de él. La implicación es esta, el punto es este, escucha, Jesucristo es eterno, Jesucristo siempre ha existido, Jesucristo nunca tuvo comienzo. ¿Cuánto lo alaban? Y de paso, en las culturas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, el pelo blanco también era un símbolo de cuando se refería, respeta el pelo blanco, se respeta a esa persona que tiene el pelo blanco, right? Era un símbolo, escucha por favor, de la sabiduría que la persona había acumulado a través de los años por medio de la experiencia. ¿Qué puede eso decirnos a nosotros? Que Jesucristo tiene una sabiduría y una experiencia que no tiene fin. 5. Jesucristo tiene conocimiento de todas las cosas. Sus ojos son como llamas de fuego. Lo que quiere decir es que nada escapa de la mirada fría y penetrante del Señor Jesucristo. Lo que quiere decir es que Jesucristo lo ve todo. Lo que quiere decir que Jesucristo lo ve todo, lo que quiere decir es que Jesucristo ve a través de todo. Lo ve todo y ve a través de todo. Repite, escriba, no sé si lo tiene por ahí, pero si no lo tiene, escriba en algún lugar. Jesucristo conoce todo acerca de nosotros. Llamas de fuego, llamas de fuego. O sea, son de Dios, no son llamas de fuego. Lo que quiere decir es que Dios lo ve todo, ¿right? ¿Sabes? Por medio de sus ojos de llamas de fuego, Jesucristo escudriña nuestros corazones. Escucha importante. Jesucristo ve a través de nuestras pretensiones lo que pretendemos ser. Jesucristo puede ver la pureza de nuestros corazones. Quizás alguien está cuestionando por qué tú estás haciendo lo que estás haciendo, pero Jesucristo puede ver la pureza de tu corazón. Alaba lo que Él vive.
Jesucristo también no solamente puede ver la pureza de tu corazón, pero también puede ver las manchas de nuestro corazón. Nadie las ve, pero He can see them. ¿Qué es lo que tiene que ver esos ojos llenos de fuego? No, ¿sabes? Es un simbolismo. La explicación es esa. Es que Él puede ver nuevamente, puede ver todo y a través de todo. Para dice que Jesucristo ve e investiga todas las áreas de nuestro corazón. Escriba este, Salmo 139, versículos 23 y 24. El salmista dice, examíname Dios, ve, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. La última cosa que le digo en el día de hoy es algo que es parte de la cultura de nuestra iglesia. Por medio de los ojos como llama de fuego, Jesucristo puede ver todo lo que yo pretendo esconder. Jesucristo puede ver todo lo que yo pretendo encubrir. En otras palabras, que no hay absolutamente nada que pueda escapar de la mirada pura de Jesucristo. Esa mirada que todo lo investiga, esa mirada que todo lo escucha. Mire todo el mundo acá. La mirada de Cristo que todo lo investiga. La mirada de Cristo que todo lo escudriña. La mirada de Cristo que todo lo descubre. Jesucristo puede ver todo lo que yo pretendo esconder. Repita conmigo, Jesucristo puede ver todo lo que yo pretendo esconder. Todo lo que yo pretendo encubrir. Absolutamente. Eso es lo que el libro de Apocalipsis quiere decir cuando dice que sus ojos eran como llamas de fuego. Eso es lo que Juan, cuando está describiendo la cuestión física, cuando dice que el pelo era blanco, no es que la apariencia de él, es que es eterno, es que es salvo, es lo que quiere decir. Amén. Sus ojos como llamas de fuego. Todo lo que yo pretendo esconder, todo lo que yo pretendo encubrir, Cristo lo sabe. Y como decimos en la iglesia, sabemos que lo que yo encubro, Jesucristo lo y lo que yo descubro, Jesucristo lo. Repita conmigo, lo que yo encubro, Jesucristo lo descubre. Lo que yo descubro, Jesucristo lo cubre. Quizás no es la mejor forma de terminar esta enseñanza, pero hasta aquí nos trajo el Señor en el día de hoy. Recuerda, por favor, no te olvides, por favor, que Jesucristo, con esos ojos de llama de fuego, tiene conocimiento de todas tus cosas, todas nuestras